Por eso, amigo, usted no se quede del vuelo que da para el reino de los cielos. Eso es lo peor que le puede pasar. Usted no sabe qué se puede sentir cuando esta iglesia se levante y usted tenga que quedarse aquí a esperar las consecuencias de lo que bíblicamente está: el reinado, juicios, la copa de la ira, el gran juicio entre el gran trono blanco, el juicio de la... No, esto aquí se va a volver un desastre, este planeta Tierra, y usted va a tener que sufrir las consecuencias. Por eso este plan de salvación es para que usted se vaya con Cristo antes. ¿Sabe cuál es el problema que tenemos espiritualmente? Escúcheme bien, el problema espiritual que tenemos hoy en día, ¿sabe cuál es? Es que la gente está siendo engañada por Satanás. El enemigo los tiene enredados en su cuento, en su vanagloria. Calles de oro, mar de cristal, hallando fe en cada amanecer. Con su amor eterno me puedo levantar en la luz divina, siempre de creer. Gloria a Dios, Dios les bendiga. Bueno, qué alegría estar con ustedes en esta mañana, en este lugar, y también de ver a nuestros amigos, amén. La verdad es que nuestros amigos son los que a mí me motivan a predicarles. Yo digo, voy a sacar un sermón, pero ¿para quién voy a predicar? Pues vamos a predicarle a los amigos que ellos necesitan conocer más del Señor. Amén. Porque los hermanos, pues ya nosotros sabemos muchas cosas del Evangelio y de la salvación, pero nuestros amigos están en el proceso de ir aprendiendo a conocer el camino del Señor. Así que hoy vamos a hablar de un tema muy importante. Yo diría que el tema número 1 de la Biblia. El tema número 1 de la Biblia tiene muchos temas, pero el tema número 1 de las Sagradas Escrituras tiene que ver con el plan de salvación. Estamos en un mes muy importante para nuestros amigos, para organizar programas evangelísticos, y hoy vamos a enseñarle a nuestros amigos lo que es el plan de salvación, y también vamos a recordarle a los hermanos este plan de salvación para que puedan ellos compartir con los demás, con los que no conocen el plan de salvación, de qué se trata el asunto. Amén. Vamos a leer la Biblia, Efesios capítulo 1, Efesios capítulo número 1, del versículo número 3 al versículo número 11. Vamos a tomar lectura. Gloria a Dios. Dice así la palabra del Señor: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. En amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Dándonos a conocer, oiga hermano, escuche esto y amigo, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Eso es lo que queremos que usted conozca, el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Todos, en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad. Siéntese, tengan la amabilidad, vamos a estar muy atentos todos. Gloria a Dios. Ustedes me van a ayudar a predicar en esta mañana y así vamos a conocer más del Señor. Entonces el tema se llama el plan de salvación de Dios para el hombre. El plan que Dios ha trazado para salvar ¿a quién? El plan que Dios ha trazado para salvar al hombre. Dios hizo un plan. Dios creó un plan. Dios diseñó un plan. Dios organizó un plan. Y no solamente lo creó, lo diseñó, lo organizó, sino que lo ejecutó para que el hombre se salvara. Por eso se llama el plan de
salvación, el plan de salvación. Entonces aquí vamos a conocer unos puntos muy importantes en esta mañana para que los hermanos, aleluya, conozcan el plan de salvación, porque hay hermanos, escúchenme hermanos y amigos, hay hermanos que no conocen todavía el plan de salvación y dicen que están salvos. Es tremendo, ¿cierto? Que dice, yo es que yo soy salvo, y le dice, enséñeme el plan de salvación. Y se lo digo con conocimiento porque yo he sido profesor del Instituto Bíblico Teológico de la Iglesia Pentecostal y le he enseñado a los pastores, y le he enseñado a los músicos, y le he enseñado también a los estudiantes. Y le digo, bueno, explíqueme el plan de salvación. Y me dice, no, es que el plan de salvación es que uno toca arrepentirse, bautizarse y perseverar. Yo le digo, uy, usted está pero bien atrasado del plan de salvación. Usted todavía no conoce el plan de salvación. Entonces, le comento mi experiencia. Una vez con nuestro hermano José de Jesús Tobón, él era el secretario del distrito, a quien hace como ya, eso hace aproximadamente unos 18 años, me dijo, 18, 17 años, me dijo, Pastor Neiber, acompáñeme a ir a hacer un traslado al Guaviare. Yo ya estaba de pastor en Castilla. Me dijo, acompáñeme a hacer un traslado, él era directivo, era secretario. Y yo le dije, listo, yo lo acompaño porque íbamos para Calamar, donde yo había sido pastor en la primera obra. Y entonces arrancamos en la camioneta, él solo íbamos los dos, él iba manejando, yo iba de copiloto, íbamos charlando por el camino. Cuando ya arrancamos de Granada para allá bien adelante, nos hizo el pare un muchacho por la vía que lo lleváramos hasta San José del Guaviare. Muchacho, entonces era un soldado de civil, pero estaba de civil. Entonces nosotros me dijo, ¿qué hacemos? ¿Lo recogemos? Yo le dije, recojámoslo. Y entonces el muchacho se sentó en la parte de atrás y entonces iba el hermano Tobón manejando, yo de copiloto, y entonces ahora la charla que nosotros llevamos entre nosotros cambió, porque ya no era de pastor a pastor, sino que ya tenemos a un amigo atrás en el carro. Y entonces me dice, hermano Pastor Neiber, tenga la amabilidad, como ustedes han escuchado el hermano Tobón con esa forma de hacerlo, porque cada persona tiene su forma, hermano Neiber, tenga la amabilidad y por favor le explica al joven el plan de salvación. Un día esto lo voy a invitar, hermano Tobón, está aquí en la séptima, amén, y fue pastor de ustedes hace algunos años acá también. Entonces me dijo, explíquele el plan de salvación al joven que está atrás. Y yo, Dios mío, hermano Tobón fue el que me sacó a mí al ministerio, él fue el que me dio, en otra palabra, el que usó el Señor para que me sacara al ministerio. Entonces, en cierta forma, para mí era una prueba, porque si me sacan a salvar almas por allá al campo, a salvar almas, y ahora tengo un alma atrás y no sé explicarle el plan para salvarlo, entonces estoy yo mal. ¿Sí o no? Estaría mal, es como el médico que sale a operar gente y no sabe qué va a hacer. ¿Sí o no? Eso es como el contador que sale a hacer sus cuentas y no sabe por qué camino coger. Eso es terrible, es como si no conociera el camino. Entonces yo me volteo así un poquito hacia atrás y le digo, bueno, el plan de salvación es este, y comencé, el principio es este, luego sigue esto, luego sigue lo otro, le expliqué todos los puntos del plan de la salvación, y al finalizar, que es lo que yo quisiera en esta mañana, le dijo el hermano José, cuando ya terminé, ya estamos llegando a San José de Guaviare, se voltea y le dice, joven, ¿ha entendido el plan de salvación? Yo dije, aquí está mi calificativo. Aquí está mi calificación, a ver si yo lo hice bien o no lo hizo bien. Joven, ¿ha entendido el plan de salvación? Y el muchacho dice, sí señor, entendí el plan de salvación. Y lo que él entendió quisiera que ustedes lo entendieran esta mañana también. Aquí vamos en un carro. Pero es un bus muy grande, hay muchos pasajeros. Pero necesitamos que usted en esta mañana entienda en qué consiste el plan de salvación de Dios. Si usted no lo entiende, usted nunca se va a poder salvar. Le digo a Tomás, no sabemos el camino, no sabemos por qué camino coger. Así anda mucha gente, está andando con Jesús, pero no sabe cuál es el camino que hay que tomar para un buen puerto seguro. No saben. Pero con la ayuda del Señor vamos a procurar en 7 puntos explicarle a usted el plan de la salvación. Y al finalizar esta enseñanza, entonces el muchacho, el hermano José le dijo al muchacho atrás, le dijo, bueno joven, lo que le resta es acercarse a una iglesia pentecostal en San José del Guaviare, empezar a asistir a los cultos y tomar una decisión.
No sabemos qué pasó con el muchacho porque lo dejamos ahí en San José de Guaviare, no sabemos qué haya pasado, pero lo que sí sabemos, de lo que sabemos hablamos. Y de eso es lo que vamos a hablar a ustedes, para que ustedes conozcan el plan de salvación así. Y no voy a ser muy profundo en esto, en esta parte teológica, soteriológica, que es de la salvación. Voy a hacerlo más clarito, preciso, para que usted entienda de qué se trata. Y al final usted va a decir, no, no acepto el plan de salvación, no me interesa, o sí me interesa salvarme, ya es tu decisión. Amén. Entonces, el plan de salvación fue impulsado por el gran amor que Dios tenía por el hombre. O sea, en otras palabras, Dios en su gran amor, como dice en Efesios, por su gran amor con que nos amó. Es más, la Biblia dice, porque de tal manera amó Dios a qué. O sea, en otras palabras, el plan de la salvación lo realizó, lo creó, lo idealizó Dios por el gran amor que le tenía al hombre. Usted dice, pero pastor, ni siquiera había creado al hombre y ya lo amaba así. Así es. Mire, el plan de la salvación es un proyecto que Dios creó para el hombre desde antes de la fundación del mundo. ¿Cuántos de los que están aquí o de los amigos conocen el primer libro de la Biblia? ¿Los amigos conocen el primer libro de la Biblia? ¿Cómo se llama el primer libro de la Biblia? Génesis, ¿cierto? El libro de Génesis, ¿cierto? El libro de Génesis. Pero el libro de Génesis arranca con el capítulo 1. ¿Cierto? Génesis capítulo 1. ¿Qué dice? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. La tierra estaba desordenada y vacía, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, versículo 3. Escúcheme por favor, el plan de la salvación no inició desde Génesis capítulo 1, versículo 1 para adelante, no. El plan de la salvación comenzó desde Génesis capítulo 1 hacia atrás. O sea, en otras palabras, pastor, ¿y qué hay antes de crear los cielos y la tierra? Antes que eso se llama la eternidad. O sea que en la eternidad Dios le plació trazar un plan para salvar al hombre. Alguien podría decir, pero ¿quién se pone a planear algo que ni siquiera ha sucedido? Ni siquiera ha creado al hombre y ya lo está planeando salvarlo. Lo que pasa es que Dios conoce el pasado, conoce el presente y conoce el futuro. Eso en la Biblia o en teología se llama la omnisciencia de Dios, que es el conocimiento anticipado que tiene Dios de las cosas antes que sucedan. Pregunto a los amigos, ¿Dios sabía que el hombre se iba a perder? ¿Aún antes de crearlo? Entonces, por esa razón, como Dios sabía que el hombre se le iba a perder y que iba a fracasar y que iba a entrar en una situación bastante difícil con su salvación, entonces Dios planeó desde antes de la fundación del mundo. Entonces, este plan se fundamenta o se basa en el amor de Dios para con el hombre, para rescatar a la humanidad del pecado y de la separación eterna de su presencia, porque el hombre iba a quedar destituido, eso lo vamos a ver. Como Dios es santo y justo, el pecado no puede quedar sin pagar, pero al ser el Padre amoroso, proveyó un camino de redención, un camino de rescate, un camino de compra para volver a comprar a ese hombre que se había perdido por medio de Jesucristo. Amén. Aleluya. Ahí en cierta manera casi he concluido todo el plan de salvación. Vamos a los 7 puntos para empezar a desarrollar el plan de la salvación. Ya les he hablado en grandes rasgos, pero ahora le voy a hablar en 7 puntos. Usted, el que ve la transmisión, el que está allí pendiente, igual le va a quedar el video para que lo vuelva y lo esté revisando. Punto número 1 del plan de la salvación es que el plan de la salvación se originó en Dios. O sea, Dios fue el que le dio origen al plan de la salvación. 2, la creación del hombre. 3, caída del hombre y sus consecuencias. 4, las promesas y profecías y su cumplimiento. 5, el evangelio de la gracia de Dios. 6, obediencia o rechazo al evangelio. Y 7, promesas y consecuencias.
Ahí vamos a terminar. Ojalá que el Señor me ayude porque aquí el problema es el tiempo, pero vamos a procurar, porque yo le dije a mi esposa esta mañana, quiero terminar todo el sermón. Porque a veces nos toca partirlo en 2, en 3. Ojalá que hoy logremos terminar. Gloria a Dios. Primero vamos rápidamente al origen del plan de la salvación. Ya ustedes saben algunas cosas que les hablo ahora. Que Dios es el ¿qué? El autor, el creador, el diseñador del plan de la salvación. Amén. Gloria al Señor Jesucristo. Vamos a leer Isaías capítulo 46, verso 10. Vamos a ver un poquito esa omnisciencia de Dios, pero vamos a leerlo en la TLA. Vamos a andar un poquito hoy en la TLA, traducción del lenguaje actual. Isaías 46, 10. Miren lo que dice la TLA. Ayúdenme a leer, dice Jehová, yo anuncio desde el principio lo que va a pasar, ¿qué? O sea que el único que puede decir lo que va a pasar al final y lo puede anunciar desde el principio es Dios. Usted no sabe ni absolutamente qué va a pasar más tarde con usted ni con su familia. Nosotros no sabemos nada, pero hay uno que sí sabe desde el principio y puede anunciarnos cosas desde el principio que se van a cumplir al final. Dice, y doy, dice aquí la frase siguiente, y doy a conocer el futuro. ¿Usted cree que Dios nos ha dado a conocer el futuro? Aleluya. El futuro, amigo, amiga, el futuro ya está dado a conocer a través de la palabra del Señor. Ya todo está escrito. Todo. Y hoy día le voy a hablar un poquito acerca de lo que es la eternidad y el tiempo. Pónganle bien cuidado. Desde mucho tiempo antes les aseguro que todos mis planes se cumplirán tal como yo que. Aleluya. Usted dice, uy hermano, vamos a hacer un... Vea, yo les comento aquí en breve. Nosotros hicimos un plan que para irnos al mar. Es un plan de familia con mi esposa, las 3 niñas. Vamos para el mar, un plan. ¿Y quién no quiere ir al mar cuando uno nunca ha ido al mar? Pues todos quieren ir al mar. Queremos ir a conocer al mar, queremos bañarnos con agua salada. Ay, todos queremos ir a echar playa, brisa, mar. Todos queremos irnos. Pero no teníamos lo más importante. Es que me acuerdo que mi cuñado me decía, Neighbor, tengo todo para ir a visitar a mi familia en la costa. Todo está listo, lo único que me falta es la plata. Entonces yo tenía todo organizado con la familia, pero nos faltaba los pasajes, no teníamos la plata para el pasaje. Estamos en la obra en la Brasilia. Entonces una hermana de la iglesia, de esas hermanas que son elegantes, porque hay hermanas elegantes, que Dios les bendice, pastor, le voy a regalar, sintió ella en el corazón, para que usted se vaya para Cartagena con todos los gastos pagos, allá va a tener donde quedarse, avión, todo, yo le voy a gastar todo. Y hermano, eso para nosotros, que no, pues yo he estado en el mar porque he vivido en la costa, he vivido en Barranquilla, he vivido en muchas partes de la costa, pero mi familia, mi esposa, mis hijas, sobre todo mis hijas, no han conocido el mar. Entonces, claro, Yuri, Jasmine, Jaylee, todos emocionados, nos vamos para el mar y alistamos maletas. Pero la hermana, para bajar un poco el costo de los vuelos, lo cogió en promoción. Y cuando uno, pues usted pueden hacer eso, bajar en promoción, pero las promociones no es salir a las 8 de la mañana, a las 10 de la mañana, al mediodía, esas promociones la dan pues a las 2 de la mañana, 1 de la mañana, esas promociones que la dan en unos horarios bastante, digamos así, que complicados para uno, en cierta forma. Le toca uno amanecerse en el aeropuerto y todo eso. La hermana me dijo, pastor, tiene el vuelo tal día a las 2. No me dijo si eso era en la mañana, si eso era en la tarde, si eso a las 2. Y yo, a las 2, pues eso tiene que ser a las 2. A las 2 de la tarde, nosotros contentos, todos llegamos de aquí Villado para Bogotá y llegamos todos felices al aeropuerto, ya casi son las 2 y llegamos los vuelos. Oiga, ¿y el vuelo qué pasó? Aleluya, eso había sido a las 2 de la mañana ya de la anterior. Eso ha sido de las 2 de la mañana, o sea, de las 2 de la mañana a las 2 de la tarde, nosotros ya el avión se había ido hace rato y no había abandonado. Claro, uno planea irse bien, uno planea todo y uno con esas ilusiones con la familia. Yo no sé si usted no ha hecho un plan, pero hágase un plan para irse para el mar con su familia. Eso no se muera antes de conocer el mar, mejor dicho. Es una de las maravillas que Dios ha creado. Oiga, y nosotros cuando nos dijeron que habíamos perdido el vuelo, y no solamente nosotros, había un reguero de gente esperando, porque consuelo era que nos quedamos con otro poco de gente.
porque eso había otra familia, había unos ancianos. Nosotros hemos llevado, esto es que me da pena decir acá, hasta huevos cocinados, todo eso ahí en el aeropuerto y nosotros bregando a ver cómo nos íbamos de alguna u otra manera. Hermano, después que perdimos el vuelo, ¿qué tocó hacer? Llamamos a un pastor amigo de Bogotá, no teníamos dónde quedarnos, ya se había perdido el 2 de la tarde, pastor Omar. Estamos aquí, hermano, sabemos que dónde coger. Fue mi pastor en Fusa. Digo, véngase para acá, que yo aquí le doy posada. Y la hermana, con ese corazón tan grande, volvió y nos consiguió un vuelo al siguiente día. Y ahora sí le salió caro porque ese vuelo ya era vuelo normal. Ese vuelo normal. Volvió y nos consiguió todos los 5 pasajes otra vez. Se perdió la otra plática. Y dijo, bueno, ya les conseguí uno nuevo. Ah, sí, es que yo no me fijé y usted tampoco, pastor, se fijó. Y no fijamos en eso y la verdad lo perdimos. Hermano, es muy desconsolable, triste, angustiable, desesperable quedarse uno de un vuelo. Por eso, amigo, usted no se quede del vuelo que da para el reino de los cielos. Eso es lo peor que le puede pasar. Usted no sabe qué se puede sentir cuando esta iglesia se levante y usted tenga que quedarse aquí a esperar las consecuencias de lo que bíblicamente está el reinado, juicios, la copa de la ira, el gran juicio entre el gran trono blanco, el juicio de la... No, esto aquí se va a volver un desastre este planeta Tierra. Y usted va a tener que sufrir las consecuencias. Por eso este plan de salvación es para que usted se vaya con Cristo antes que la ira de Dios se manifieste a este mundo. Entonces, claro, gracias a Dios, todavía había una hermana que tenía el recurso para otra vez enviarnos. Fuimos, paseamos y regresamos nuevamente y contentos, gracias al Señor. Pero con Dios no es así. Dios tiene un plan que lo hace cumplir precisamente. Dice, yo anuncio desde el principio lo que viene para el final, mucho antes. Y dice, y mis planes, dice, yo los cumplo. O sea, de otra palabra, Dios hace cumplir su plan. Y nosotros que estamos aquí, estamos en un momento de la historia. Ahora sí, permítame decirle, háblale de la eternidad y del tiempo. Escúcheme, por favor. Desde Génesis capítulo número 1 hacia atrás es eternidad. Ubíquese en la Biblia y en el tiempo. Desde Génesis capítulo 1 hacia atrás es eternidad. Desde Génesis capítulo 1 hasta Apocalipsis, que es el último del libro de la Biblia, hasta el capítulo número 19, aleluya, hasta Apocalipsis 19 al finalizar, ahí es tiempo. O sea, de Génesis capítulo 1, versículo 1, y dijo Dios, y creó Dios que los cielos y la tierra, ahí empezó el tiempo. Hasta Apocalipsis capítulo 19, al finalizar este capítulo, ahí termina el tiempo. Y luego el capítulo 20 dice, y vi cielos nuevos y tierra nueva, ahí arranca otra vez la eternidad. Entonces mire este mundo cómo está. Desde, ¿qué es la eternidad? Es sin principio de días y sin fin. No hay años, no se pueden contar 1000, 10.000 años, 200.000 años. Entonces, eternidad es sin tiempo. Entonces, esa eternidad hasta el día que Dios creó este universo, entonces comenzó desde Génesis capítulo 1 hasta Apocalipsis capítulo 19 al finalizar. Cuando se termine ahí, entonces va a haber un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y comenzará entonces los redimidos a disfrutar de lo que la Biblia llama la eternidad. No sé si me están comprendiendo. Y de ahí de Apocalipsis capítulo 20 para adelante, solo es eternidad sin tiempo, sin fin, como dice la Biblia, por los siglos de los siglos de los siglos, por siempre. Usted entonces, ¿dónde está metido? Si hablamos ¿en dónde estamos ubicados? Estamos ubicados en el tiempo. Estamos ubicados en un tiempo muy importante que se llama el tiempo de la gracia, en donde usted puede salvarse. Y puede disfrutar ¿qué? La eternidad con el Señor Jesucristo. Entonces eso es lo que queremos que usted entienda en esta hora con la ayuda del Señor. Entonces vamos a Efesios capítulo número 1 versículo 3 y 4 en la TLA. Vamos a hablar un poquito acerca del origen del plan de salvación. Gloria a Dios. Efesios capítulo 1 versículo 3 y 4. Ayúdenme a leer, dice: demos gracias a Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo por las bendiciones espirituales que Cristo nos trajo del cielo. Verso 4. Oiga, ¿y de cuándo trajo eso? Dice, desde antes de crear ¿qué? El mundo. Dios nos ¿qué? Dios nos eligió. O sea, hermano, que hay un plan
desde antes de la fundación del mundo, y es que todos aquellos, aleluya, que pueden ser elegidos por Cristo o que toman su decisión de aceptar a Cristo como Señor y Salvador, se declaran como escogidos y elegidos desde antes de la fundación del mundo. ¿No le parece a usted eso maravilloso? Que Dios a usted y a mí nos haya escogido desde antes de la fundación del mundo. ¿Y por qué desde antes? Porque Él planeó desde antes su plan salvífico, soteriológico, desde antes de crear el mundo. Y miren lo que dice acá: nos eligió por medio de ¿quién? De Cristo, para que fuésemos solo de Él y viviéramos sin pecado. Dios nos amó, aleluya, Dios nos amó, gloria al Señor Jesucristo, desde antes de la fundación del mundo. Entonces ya usted conoce la línea del tiempo y vamos a meternos en ese proceso del plan de la salvación. Vamos a leer otro pasaje bíblico importante, es Romanos capítulo 16, versículo 25 y 26. Entonces sí ve que hay unos elegidos desde antes de la fundación del mundo porque el plan estaba hecho desde antes. Ahora vamos a leer Romanos en la TLA 16:25. Miren lo que dice el apóstol Pablo. Dios puede hacer que ustedes se mantengan firmes en la vida que Jesucristo nos ha dado. Alábenlo, dice acá, alabémoslos. Así le dije cuando les anuncié la buena noticia y les hablé de ¿quién? De Jesucristo. Esto va de acuerdo a ¿qué? Con el plan de ¿qué? El plan que Dios nos dio ¿a qué? Entonces, póngame bien cuidado. Número uno, el plan lo creó Dios. ¿Para qué lo creó Dios? Para salvar a una gente de antes de la fundación del mundo, antes de que crearlo, antes de que el hombre se perdiera, para salvarlo. Y ese plan dice, ¿lo dio a qué? ¿Lo dio a qué? A conocer. Muy bien, vamos a seguir. Lo dio a conocer, dice, y que mantuvo ¿en qué? En secreto. O sea, antes de darlo a conocer, ese plan estuvo ¿cómo? Dice, desde antes de crear ¿qué? El mundo. ¿Sí me están comprendiendo? Ese plan, aleluya, desde antes de la fundación del mundo. Versículo dice acá, ahora conocemos, dice, ahora conocemos ese plan por medio de lo que escribieron. ¿Quiénes? Los profetas. ¿Cuáles profetas? A ver, ¿quién me ayuda a recordar los profetas? Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, Osea, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Abacú, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Mire que el plan, antes de darlo a conocer, Dios le dio unos chispazos de iluminación a unos hombres llamados los profetas, para poder que a través de esa iluminación por el Espíritu pudiesen escribir algo acerca de ¿quién? De ese plan de salvación. Eso lo vamos, para que usted lo tenga en cuenta, ahora lo vamos a organizar. Dice aquí, ahora ¿para qué dice? Dice, además Dios que vive para siempre, así lo ordenó, para que todo el mundo crea y obedezca ¿a quién? Para que todo el mundo crea y obedezca al Señor. Vamos a seguir, que este plan está bonito. Vamos mirando el origen, cómo fue este proceso. Vamos a Efesios capítulo 1, versículo 9. Efesios capítulo, estamos en el primer punto, el origen de este plan de salvación. Efesios 1:9 dice, Dios nos mostró ¿qué? El plan que había mantenido ¿qué? En secreto. ¿Qué es un secreto? ¿Cuántos de ustedes han guardado secretos? No diga nada porque que no se sepa. Oye, ¿y a usted le gusta que le guarden secretos? ¿A usted le gusta que le guarde? ¿Usted le diga algo, o sea, usted me dice algo a mí y a usted le gusta que le guarde su secreto? Aleluya. Estos días tuvimos un problema serio en la casa. Yo aquí traigo los problemas de la casa acá al culto. Gloria al Señor. Porque queríamos guardar un secreto con mi hija y preciso me llamó y estaba en altavoz y me tocó quitarle el altavoz. Usted guarda secretos cuando le va a celebrar los cumpleaños a su esposa, porque cuando le vayan el pastor, a veces me quieren guardar secretos acá, que le vamos a celebrar el pastor el cumpleaños, el día del pastor, y no me dicen nada, me guardan secretos y todo eso. Entonces me llamó Yasmín y yo tenía el altavoz y mi esposa estaba cerquita. Y cuando me tocó quitarle el altavoz y todo eso porque era un secreto entre hija y papá. Pero esos secretos, hermano, es más difícil de... ¿Qué es lo que le está diciendo la niña? Cuénteme, no puede haber secretos.
Entonces, bueno, no era nada así escandaloso ni nada, era algo pues que ella quería contarme, pero no era nada, sino al final pues se enteró. Pero vea, es difícil a veces guardar un secreto, pero Dios, sus secretos que se convierten en misterio, los puede guardar y nadie se va a enterar. Mano, cuando Dios decide guardar un secreto, eso no se lo revela a nadie. Usted puede romperse la cabeza leyendo la Biblia para adelante y para atrás, usted no va a entender nada. Pero cuando Dios da a conocer sus misterios, es como cuando se prende un bombillo. La iluminación de Dios llega a la mente, al corazón, y podemos ver claramente lo que Dios nos está intentando decir. Porque Dios es muy insondable, Dios es muy grande, Dios es muy inescrutable. Pero Él, ese Dios así que es tan poderoso, puede darnos a conocer sus misterios para que nosotros seamos beneficiados de su gracia divina. Aleluya. Entonces Pablo dice a la iglesia de Éfeso: Dios nos mostró su plan que había mantenido en secreto y que había decidido realizar por medio de ¿quién? ¿Quién era el que iba a realizar ese plan? Jesucristo. O sea que, escúcheme, es que hasta ahora estamos revelando algunas cositas del misterio. Aleluya. Ese plan lo iba a realizar por medio de ¿quién? De nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿cómo se organizaría este plan? Según lo que hemos acabado de leer estas citas bíblicas. Número 1, Dios hizo un plan de salvación. 2, lo mantuvo oculto desde antes de crear al mundo. Tercero, ahora conocemos ese plan por medio de lo que escribieron los profetas. Y cuarto, realizó ese plan por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quedó claro? Primer punto. Dios hizo un plan. 2, ¿lo mantuvo en qué? En secreto. 3, lo dio por medio de sus profetas. Y cuarto, lo realizó o lo ejecutó por medio de nuestro Señor. O sea, ¿por qué Jesucristo es importante en el plan de salvación? Porque Jesucristo es el Salvador del mundo, amigo. Aquí estoy resumiendo, pero Jesucristo en el plan de la salvación es el Redentor, es el Salvador, es el justificador. En otras palabras, usted sin Jesucristo está perdido totalmente. Porque en el plan hay un solo plan de salvación y en ese Jesucristo es el Salvador. Aleluya. Vamos a tomar otra lectura en Efesios capítulo 3. Aquí Pablo resume todo esto que hemos venido hablando en un solo pasaje bíblico y se lo voy a demostrar. Efesios capítulo 3, versículo número 2 en adelante. Hasta ahora vamos con el primer punto y son 7. Que el Señor nos ayude. Efesios capítulo 3, versículo 2 dice: ustedes ya saben que Dios me encargó. ¿Que le encargó a quién? A Pablo. ¿Pero qué le encargó? Anunciarles el plan que gracias a su gran amor había ¿qué? Preparado. Hermanos de la sede de Rochela, amigos que vinieron esta mañana, Dios a mí, Pastor Neiber Martínez, me encargó encarecidamente que les predicara a ustedes, les anunciara el plan de la salvación. Así como Pablo le predicaba a la iglesia de Éfeso, le predicaba a la iglesia en Roma, a la iglesia en Tesalónica, dando a conocer el plan de la salvación. Yo lo estuve haciendo hoy con mucho temor a Dios, con mucho amor y con la palabra del Señor, que es lo más importante. Entonces, ese plan que estaba secreto, dice, del cual ya le he escrito brevemente, según el pasaje anterior. Sigamos versículo 4. Pónganle cuidado, aquí está en resumen, dice: si leen lo que escribí, sabrán cómo entiendo ese plan que Dios ha llevado a cabo. ¿Por medio de quién? Ya sabemos por medio de quién. Jesucristo, que es el punto de la ejecución del plan. Tal secreto no se les dio a conocer a los que vivieron antes de nosotros. ¿Quiénes son esos? Pablo está aquí en la historia. Si hablamos de tiempo, está más o menos en el año 60 y pico después de Cristo. Dice, este plan no se le dio a conocer a la gente antes de nosotros, o sea, una generación anterior. ¿De quién estaba hablando? O sea, antes de Pablo, ¿a quién no sabía de este plan? ¿Quién no conocía que estaba así en secreto todo este plan? ¿Quién no sabía? Voy a preguntar, a ver, ¿quién sabe? No, los profetas dieron alguna luz acerca de este plan. A ver, ¿quién no sabía antes de Pablo? ¿Quién no sabía de este plan? A ver. Lo antes de Cristo.
Muy bien, antes de Cristo. ¿Quiénes eran esos? A ver, ¿quiénes eran los de antes de Cristo? ¿Quiénes eran que no sabían? No sabían cuál era el camino, no sabían cuál era la verdad, no sabían cuál era la vida, no sabían nada. ¿Y por qué no sabían? Porque todavía el camino, la verdad y la vida no había venido al mundo. Pero entonces, ¿cuáles eran? Hablemos de personas exactas. A ver, del Antiguo Testamento, un personaje del Antiguo Testamento. Abraham. Bueno, Abraham tenía algunas nociones de algunas cosas, pero Abraham no sabía del plan. Pobre Abraham. Se murió y no sabía nada del plan. Otra vez por aquí. Noé no sabía ese plan, pero nada. El único plan que sabía era: hágame un arca y un proyecto ahí para salvar a una gente y que se condenó a otros. Pero del plan de la salvación por medio de Cristo, no sabía nada. Por acá otro. Moisés. A Moisés se le dio la ley, pero el pobre Moisés no sabía del plan de la salvación absolutamente nada. Y todos esos, dice Hebreos, que murieron sin saber, sin conocer. Aún la Biblia dice que ellos añoraban, esperaban una patria mejor que donde salieron, porque si hubiera sido esa donde salieron, hubiera sido mejor si hubieran quedado allá. Pero no, ellos salieron de allí. Moisés salió de ahí, Abraham salió de ahí, Isaac salió de ahí, Jacob, porque todos buscaban como algo mejor, pero no, murieron sin haberlo encontrado. Pero acá hay una iglesia que ya conoce el plan. Tenemos algo mejor y más glorioso, aleluya, que es el plan que Dios ha trazado con su cumplimiento. Aleluya, hermano, esto es lo más glorioso. Si usted entiende esto, usted ya se le va a quitar despejar toda clase de duda. Y digo, si yo me pierdo es porque quiero, y si me salvo es porque quiero también. Eso es importante que usted lo entienda. Así que ahí está, versículo 5. Vamos al versículo siguiente. A ver, bueno, aquí dejemos el 5, que no hemos terminado. Aleluya, dice acá: tal secreto no se le dio a conocer a los que vivieron antes de nosotros, pero ahora, o sea, en la época de Pablo, por medio de su espíritu. En el anterior versículo dice que lo dio a conocer a través de los profetas, pero aquí dice a través de su espíritu. ¿Cuál espíritu? El Espíritu de Dios. Si algo aquí conocemos es porque el Espíritu Santo nos ha revelado su plan. 2, dice: Dios nos lo ha mostrado a través de sus santos apóstoles. Pastores, yo quise dónde los apóstoles dijeron eso. Pues lea la Biblia. ¿Dónde está lo que escribió los apóstoles? Pablo escribió 13 cartas. Nos falta tiempo para mencionárselas aquí. Pedro escribió primera y segunda carta universal. Juan, el apóstol de Jesús, también escribió 3 universales y el libro de Apocalipsis. Todo lo que los apóstoles hablaron de este plan está escrito en las epístolas. Aleluya, bendito sea el Señor. Entonces nosotros ahora ya no andamos hacia la ciega, sino que andamos con un documento escrito que es la palabra inspirada por Dios, que es la que nos ha dado a conocer el plan de la salvación. Y entonces Dios nos lo mostró a través de sus santos apóstoles y ¿qué? Profetas. Entonces, ¿por dónde conocemos? ¿Cuál es la fuente para conocer el plan de salvación? Su espíritu, los profetas y los apóstoles. Fuera de ahí, todo eso es cuento, todo eso es falsa doctrina. Fuera de ahí, eso se llama doctrina ecumenista, se llama doctrina dogmática, se llama otra clase de cosas menos lo que dice la Biblia. Pero nosotros aquí lo único que queremos saber es lo que dice la infalible palabra de Dios. ¿Cuántos están contentos esta mañana? Bendito sea el Señor Jesucristo. Qué bueno es el Señor. Entonces ya sabemos del plan cómo es. Lo creó Dios, lo diseñó Dios. ¿Cuándo? Desde antes de la fundación del mundo, ¿cierto? Lo tuvo en secreto, dio unos pequeños destellos a través de los profetas. Luego vino la manifestación de ese plan a través de Jesucristo, aleluya. Y luego a través de los apóstoles y de los profetas y de su espíritu nos lo ha dado a conocer a nosotros con la bendición de Dios. Vamos al segundo punto, rápido. Como el plan de la salvación se trata de salvar al hombre, pues hasta este momento de la enseñanza no tenemos al hombre creado. Estamos todavía en la eternidad. Necesitamos crear al hombre para salvar al hombre. Aleluya. Y necesitamos salvar al perdido. Entonces vamos ahora sí a desarrollar la creación del hombre. Aleluya. Pregunta. Una pregunta para esta fila y otra pregunta. Van a estar muy atentos. Pregunta para esta fila derecha. ¿Qué usó Dios para crear al hombre? Solo una respuesta. ¿Qué usó Dios para crear al hombre? A ver, ¿el qué? El polvo de la tierra. Por esta otra fila, ¿qué más usó? Fueron 2 elementos. ¿Qué más usó Dios para crear al hombre?
el aliento de su boca o el soplo de su boca. Génesis capítulo 2, versículo 7. Vamos a mirar la creación del hombre para que usted entienda cómo está compuesto, de qué naturaleza es el hombre. Génesis capítulo 2, versículo 7 en la TLA. Aleluya. ¿Ya lo tenemos? Dice, entonces Dios tomó un ¿qué? ¿Tomó qué? No, tomó un poco. Cada uno de ustedes, hermano, es un poquito de polvo. Para algunos pues, es un polvo más grande porque ese cuerpo es más grande. Pero otros son más menuditos. Pero a cada uno, todos somos de ese elemento terrenal, terrestre, material, visible y palpable, tocable. Es el que se llama naturaleza corpórea, la parte de la naturaleza física, lo que se ve. Entonces tomó ese polvo y con ese polvo formó al hombre. Aquí hay que hacer una diferencia muy grande. Dios creó todo lo demás por su palabra, pero cuando fue a crear al hombre no dijo, hágase el hombre, sino que él mismo cogió el polvo de la tierra, un poquito, y comenzó a formarlo, a hacer un muñequito. Me pareciera como chistoso, pero el Señor nuestro Dios es artista. Los de artística o los niños de escuela dominical, vamos a hacer un muñequito de plastilina. Bueno, Dios comenzó a formarle, le hizo todo, cada partecita le formó por dentro, todos los piececitos y las manos, el cabello y todo eso. El hombre varón, aquí estamos hablando del varón, aquí no tenemos nada que ver con mujeres todavía. Ya viene la mujer, tranquilo. Solo el hombre, el Adán. Y entonces, claro, lo formó todo, le hizo los pies y todo eso. Y cuando ya estaba así, como ese muñequito ahí, entonces, ¿qué dice la Biblia? Dice, luego sopló en su nariz, y con su propio aliento le dio ¿qué? Vida. Hermano, la vida, amigo y hermano, la vida que usted tiene se la debe a Dios. Vuelvo y se la repito, la vida no es suya, se la debe a Dios. Por eso usted tiene que dar cuentas a Dios algún día. No, yo no le doy cuentas a nadie. Los pelados que están en la loquera de su adolescencia, yo hago lo con mi vida. Haga lo que quiera, alégrate joven en tu juventud y tome placer en tu corazón los días de tu adolescencia, pero sabe que sobre todas las cosas te juzgará Dios. Ese soplo que tiene, no es que eso me lo dio mi mamá. Vea, para formarse un cuerpo le voy a decir 3 elementos importantes. Escúcheme por favor cómo forma un cuerpo. 1, aleluya, el hombre pone la simiente. La mujer pone el diseño, el modelo. Y Dios pone el espíritu. ¿Se aprendieron? El hombre pone la simiente. Sí, usted me ve en la medicina, no soy tan pinta. Porque esta simiente es un poco regular. Pero claro, como el molde de mi esposa es bonito, pues las peladas van a salir bonitas. Entonces, varones, los chicos que quieran conseguir su esposa, consigas una mujer bonita. Porque no pelados van a salir malucos. Que el molde lo da la esposa. Y Dios que se encarga, Dios se encarga de soplar. Y así se forma. Mire ese bebé que tiene la hermana en su vientre. Es así. El hermano se hizo un trabajo. La hermana está haciendo otra. Pero el gran Dios que da toda vida fue el que sopló y le ha dado vida a esa criatura. ¿A quién le debemos la gloria? Al que da la vida, aleluya. Uno dice, lo felicito porque usted puso la simiente y lo felicito porque usted puso el molde. Pero aquí el que debe ser honrado es el que sopló, porque sin el hálito de vida no hay vida, hermano. Aleluya. El polvo de la tierra le da forma al cuerpo, porque ahí fue el cuerpo el diseño. Pero el soplo de Dios es lo que produjo aquí dice, y así fue como el hombre comenzó ¿qué? A vivir. O sea, la vida o el espíritu, el hálito de vida que el hombre tiene, su alma, su espíritu, lo colocó Dios. Todo esto nos hace entender algo, mi querido hermano. Esto que tenemos, gracias a nuestros padres y gracias a Dios por ese soplo. Sigamos avanzando. Vamos al siguiente punto. Bueno, el mismo punto, pero en otro aspecto. ¿En qué estado creó Dios al hombre? ¿En qué estado? Rápido, Génesis capítulo 1, versos 26 y 27. ¿En qué estado, condición o estado creó Dios al hombre? Aleluya. Vamos esa sí, a la Reina Valera. Muy bien. ¿En qué estado? Ahí. Vamos a ver la Reina Valera. Dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra
Hermano, hermana, usted por eso permítame decir la palabra originalmente, porque ahora somos chiviados. Originalmente, cuando Dios creó al hombre y a la mujer, lo hizo a imagen y semejanza de Dios. ¿Qué era lo que Dios intentaba hacer con el hombre? Que su imagen y su semejanza fuera como calcada, yo no sé cómo decirla, impresa, como reflejarse en esa criatura hermosa que estaba creando, que era a ese Adán. Y luego, lógicamente, cuando sacó de su costilla a la Eva. Pero eso es lo que Dios intentaba hacer, que el hombre guardara, conservara, que se identificara con la imagen y semejanza de Dios. Mano, Dios creó al hombre, la Biblia dice que Dios creó al hombre perfecto. El hombre más sabio de la tierra dijo: Dios hizo al hombre perfecto, pero el hombre buscaron muchas perversidades. Esas ya son las consecuencias de la desobediencia. Entonces Dios creó al hombre ¿qué? A imagen y semejanza de Dios. Entonces vamos a hablar. La imagen, el hombre físico posee un cuerpo, varón o hembra. Solo eso Dios hizo. Y creó Dios, aquí dice, vea. Y dijo Dios: sacamos al hombre conforme a nuestra imagen y semejanza, y señorea en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias de la tierra, y todo animal que se arrastra en la tierra. Versículo 27. Y creó Dios ¿a qué? A su imagen y semejanza. ¿Qué creó? Varón. ¿Habrá algo diferente a eso? La gente puede inventarse cantidad de cosas, pero Dios solo ha hecho varones y hembras. Y así que si usted no quiere ir en contra del diseño, la naturaleza y propósito y plan de Dios, usted tiene que identificarse. Bueno, pero ahí había hecho solamente al hombre. Aleluya, no había hecho a la mujer. Ya ustedes saben cómo creó Dios la mujer, ¿no? Aleluya. Vamos a Génesis capítulo Capítulo 2, gloria a Dios, versículo bueno, para concluir ahí, lo físico es lo corporal, su cuerpo. Lo que le sopló en su nariz, a su imagen, es su naturaleza espiritual, amén. Y también le dio su parte racional y creativa para el hombre hablar, planificar, pensar, a diferencia de ¿qué? De los animales. Entonces el hombre tiene un alma, tiene un espíritu dado por Dios a su imagen, así que nos parecemos más a Dios que a los animales. Ese es el diseño original. Amén. Vamos ahora al versículo, vamos al punto número 3. Ya miramos cómo fue todo este proceso. Vamos al 3, la caída del hombre y sus ¿qué? Y sus consecuencias. La caída del hombre y sus consecuencias. Aleluya. Génesis capítulo 2, vamos desde capítulo 2, versículo 15 al 17, en la Reina Valera. Dice: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que labrase y lo guardase. Verso 16: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo, al hombre, al varón, no estaba todavía que era la mujer, y de todo árbol del huerto podéis comer. ¿A quién se lo dijo? Volvamos y repitamos. ¿A quién se lo dijo? ¿Quién lo dijo? ¿A quién se lo dijo? O sea, a Adán. O sea que Eva todavía no sabía nada. Es que lo quiero llevar a una reflexión ahora para que usted entienda cómo es que sucedieron las cosas. Porque a veces escuchamos predicar mucho, pero no ponemos atención. Y le dijo Dios ¿a quién? Al hombre: mas del árbol de la ciencia y del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente. ¿A quién se lo dijo? A Adán. Eso sí, con nombre propio, para que le duela los oídos. Donde esté Adán, que para que le duela. Se lo dijo a Adán: porque el día que de él comieres ciertamente ¿qué? Ciertamente morirás, ciertamente morirás. Yo le pregunto a usted, ¿cómo se enteró Eva sobre ese tema? ¿Quién iría con el chisme a Eva? Porque a Eva, más adelante, siga el pasaje y verá que ahí la crea después. Dice: no es bueno, dijo Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Sigamos rápido. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia y toda, sigamos ya todo. Mas Adán no se le encontró ayuda, dice, y puso a Adán nombre a todos, dice, pero para Adán no hubo ¿qué? Ayuda idónea para él. Versículo 21, entonces Jehová Dios hizo caer un sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas, cerró la carne de su lugar. Versículo 22, y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo ¿a quién? Al hombre.
La pobre Eva no se había enterado nada, no había salido en noticias de Caracol, última hora. Esa pobre mujer no sabía nada. Todos se lo habían dicho, ¿a quién? Pero entonces yo me puse a estudiar la Biblia y dije, bueno, ¿quién fue que le comentó eso a esa pobre mujer? Porque yo le pregunto, ¿quién fue engañado primero, el hombre o la mujer? La mujer, pero ¿sería que la mujer no sabía? ¿Sería que no iría con la noticia que Dios le había dicho? ¿Qué le dijo Dios? De todos los árboles del huerto podéis comer, pero del árbol que está en medio que llama del árbol de la ciencia, del bien y del mal, no comeráis, porque el día que de él comiere, ciertamente, ¿qué? Morirá. Eso se lo dijo al hombre. Pero ¿sabe una cosa? Que me puse a seguir la secuencia del pasaje y pasé al capítulo 3. Al capítulo 3 rápido, capítulo 3, versículo 1. Capítulo 3, verso 1. Vamos aquí allá porque el tiempo está acabando. Ya aquí están los dos creados. No sabemos si le diría o no le diría. Pero aquí dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. La cual dijo a la mujer. Ahora viene la serpiente a engañar, que es el diablo, a engañar la mujer. La serpiente no es la suegra, hermanos, ojo claro. Que ahora hay mucho chiste que la serpiente, entonces, que es la suegra. No, ninguna suegra. Además, por eso Adán y Eva no tuvieron suegra y por eso le dicen que es la serpiente, pero eso no es verdad. Entonces dice acá, pero la serpiente que era astuta más que todos los animales del campo que Jehová había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comas de, me lo vas a dejar ahí quieto, con que no comas de todo árbol del huerto. O sea que la serpiente le dice, usted no puede comer de ninguno. Entonces la mujer dice, pues si no le contó, yo no sé, la verdad no sé. A mí no me han dicho nada, Dios no me ha dicho nada, mi marido no me ha dicho nada. Yo estoy charlando con usted, pero usted me está proponiendo de que no puedo comer de ningún árbol. Pero miren lo que dice el versículo. La mujer respondió a la serpiente. ¿Qué dijo la mujer? Del fruto de los árboles del huerto podemos ¿qué? Comer. ¿Sabía o no sabía? ¿Quién se lo había contado? La mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Versículo 3. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios. Y aquí la mujer si se echó a perder fue porque ella también entendió y escuchó lo que Dios había dicho. Aleluya, de alguna manera entendió lo que Dios les había dicho, que no se podía comer. Ella misma dice, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios no comer. ¿Qué? De pronto fue que Adán le dijo, mi amor, cariño mío, esposa mía, preciosa, reina, amorcito. Algunos le dicen mi reina, le dicen mi princesa. Vea, Dios se me apareció antes de crearte a ti y me dijo que de todo podemos comer, pero menos de ese árbol que está en medio del huerto, que es el árbol de la ciencia y del mal, del bien y del mal, porque el día que de él comiere nos vamos a morir. Gracias mi amor por la información. ¿Qué tal que yo la hubiera embarrado? ¿Qué tal que yo hubiera echado mano a eso sin saber? Imagínese usted, ahora si era una mujer pecadora sin conocimiento. Eso sería un problema serio. Entonces ya sabe que Dios, versículo 4 me dice, entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. ¿Qué dijo la serpiente? No moriréis. ¿Qué horas tenemos? No moriréis. ¿Sabe una cosa? Que el grave problema que tenemos hoy en la sociedad es que la gente le cree más al diablo que a Dios. ¿Sabe cuál es el problema que tenemos espiritualmente? Escúcheme bien, el problema espiritual que tenemos hoy en día, ¿sabe cuál es? Es que la gente está siendo engañada por Satanás. El enemigo los tiene enredados en su cuento, en su vanagloria de la vida, los tiene enredados. El pelado que dice, es que yo no he disfrutado de la vida, entonces quiero irme a hacerme tatuajes, quiero ir a tomar, a emborracharme, porque esta vida, hermano querido, ¿y usted cree que haciendo eso que le va a ir bien, mijo? Te lo vamos a aplaudir. Hermanos, si es que Dios ya ha dicho las consecuencias que trae el pecado en el presente y en el futuro. Dios ya ha dicho las consecuencias. Pero es lógico, usted tiene libre albedrío de echarse a perder. Usted tiene libre albedrío de hacer con su vida lo que quiera. Pero tenga en cuenta que Dios se las va a cobrar toditas.
Por eso necesita usted un plan de salvación para que Dios te perdone, te rescate si ha hecho cosas gravísimas delante de Dios en su desobediencia. Porque eso sí, sabe una cosa, este plan Dios lo hizo en su inmenso amor por salvar al perdido. Dios no quiere que ninguno se pierda, pero Dios lo que está haciendo con el hombre es que mostrándole el camino para que se salve. Sino que sabe Dios que el día que de él comiere serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Le voy a invitar a estar en pie, tenga la amabilidad en esta hora. Si vienen el próximo domingo, vamos a continuar y usted va a entender, porque se quedó con la mitad. Se va a perder de todas maneras, si no entiende todo el plan se va a perder. Pero si viene el próximo domingo podremos sacarlo con la ayuda del Señor y se va a salvar. Va a tener el conocimiento para salvarse. Aleluya. Y si no, pídale el video al hermano Alejo, que él le colabora con el video. Yo no puedo ir, pero envíeme el video. Ahí usted lo va a terminar de ver completico. ¿Cuántos quieren levantar sus manos en esta hora? ¿Sabe una cosa? ¿Sabe una cosa que quiero decir en esta hora? Quiero decir lo que Pablo dijo cuando habló de este pan. Dijo: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él desde antes de la fundación del mundo, para que fuésemos sin manchas e irreprensibles delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de su voluntad, según el propósito del cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, de las que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Y todas esas bendiciones están en Cristo Jesús para usted y para mí. Si usted tiene a Cristo, tiene todas las bendiciones espirituales. Si usted no tiene a Cristo, usted está más perdido y va a sufrir las horribles consecuencias por su pecado. Pero nosotros tenemos a Cristo y nos gozamos. Por eso Él dice: bendito sea el Dios y Padre. ¿Cuántos quieren alabar al Señor en esta hora? Démosle gracias al Padre nuestro. Padre celestial, te damos gracias, Señor Jesucristo, porque según su grande amor nos escogió, según su grande amor nos mostró el camino, según su grande amor nos mostró su gracia, según su grande amor nos mostró el sendero para llegar a buen puerto, amado Salvador. Yo te doy gracias, que nos ayude y ayuda a nuestros amigos, Señor, a nuestras amigas, que ellos puedan comprender lo grande y lo maravilloso que es esta salvación tan grande que tú nos has dado por gracia, amado Salvador de la gloria. Te honramos, te agradecemos, Señor, te honramos y te reconocemos tu amor y tu fidelidad, en el nombre de Jesús de Nazaret, en el nombre de Jesús. Gracias, Cristo bendito, gracias porque me amas. Gracias te da mi alma por la paz que me da. Gracias por este cántico con que puedo alabarte. Gracias, Señor. Cada amén, gloria al Señor Jesús. Si supiera lo bueno que es andar con Cristo, si supiera lo que se siente en el corazón, si supieras cuánto has sufrido para salvarte y conocieras el evangelio que no dejó, si sintieras su Santo Espíritu en tu vida y una experiencia personal tuvieras con Él, estoy seguro que encontrarías muchas razones para entregarte a Jesucristo a partir de hoy. Si comprendieras que estas lágrimas que brotan de mis ojos ya no son más de tristeza, son de gozo. Ahora río, canto y lloro porque Dios me ha perdonado. Tu gran misericordia me ha alcanzado. Para serme su hijo me ha llamado y darme para siempre salvación. Si comprendieras que estas lágrimas que brotan de mis ojos ya no son más de tristeza, son de gozo. Ahora
río, canto y lloro, porque Dios me ha perdonado, su gran misericordia me ha alcanzado, para hacerme su hijo me ha llamado y darme para siempre salvación. Gloria a Dios. ¿Listo? ¿Cómo así que listo? Ah, la tercera apenas. ahora sí.